Vamos a ir en este día y queremos darle la bienvenida a todos. Si tenemos allí alguien a nuestro lado que tenga Biblia, nos acercamos, si no la trajimos, para leer con la persona que está a nuestro lado y que sí tiene. Mateo capítulo 6, y vamos a buscar desde el versículo número 5 en adelante. Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Alguien que me ayude a leer desde el verso 5. Vamos a leer en orden aquí. Los que tenemos Biblia, vamos a ir en círculo. Alguien nos ayuda a leer el 5, el que sigue lee el versículo 6. ¿Qué les parece? Vamos a iniciar por acá, leyendo el versículo 5 y así sucesivamente vamos. Ok. Jesús y la oración. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6. ¿Quién sigue? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. 8. Hermano Miguel. Es San Mateo, ¿no? Mateo 6, 8. Mateo 6. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las tenéis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 13. Ella lo quiere leer. El 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Qué interesante esta sección de la Biblia. Una sección de la Biblia que es parte del Sermón del Monte que Jesús predicó a un gran auditorio de personas. Y es interesante este texto de la Escritura porque este texto de la Escritura hace un contraste entre dos tipos de oraciones. Cuando decimos que hace un contraste, es que nos plantea que hay un tipo de oración que no es la oración adecuada y no es la oración correcta, ni es la forma correcta de acercarse delante de Dios, pero nos plantea que hay otra manera que sí es correcta de acercarse delante del Señor. Recordemos algo que debemos de tener presente cuando nosotros hablamos de la oración. La hermana Lumi ahora al inicio leía un pasaje de Timoteo que nos hablaba acerca de la importancia de orar por nuestras autoridades. Oramos por nuestra nación, oramos por las autoridades, oramos por distintas circunstancias. La oración es un medio, es un mecanismo, es un vehículo que utilizamos y que la Biblia nos insta a utilizar
para poder acercarnos delante de Dios. La oración no es una, y debemos de tener cuidado de tratar de ver la oración como una vara mágica que va a responder todo lo que yo humanamente quiero. La oración, básicamente, desde la perspectiva de la Biblia, me permite acercarme a Dios, que al final es el que hace las cosas conforme a su voluntad perfecta. La oración no es una llave que yo uso para forzar a Dios a hacer lo que yo quiero. No, la oración es un vehículo que me permite ir delante de Dios, entendiendo y sabiendo que el que hace y el que opera es Dios. La oración es el medio, el vehículo, la forma en que yo utilizo para estar en comunicación con el Dios, Señor de todas las cosas y soberano sobre su creación. Entonces, la oración debemos de entender que es el vehículo que nosotros utilizamos, inclusive el vehículo que nos permite relacionarnos con el Dios que nos creó, con el Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, con el Dios que trajo transformación y vida espiritual a nuestro corazón. La oración es un vehículo. Por eso este pasaje de la Biblia nos empieza a plantear que hay dos formas en que la gente va delante de Dios. Una forma en que es incorrecta y una forma que es correcta. Y es interesante que en los primeros versículos del capítulo 6 empieza a hablar de cierto grupo de personas que se acercaban delante de Dios, pero que se acercaban con la actitud y de la forma inapropiada. Se hablaba de los fariseos. Y Jesús llega y dice que los fariseos se acercaban con una actitud hipócrita. ¿Cuál era la actitud hipócrita de los fariseos? Recuerde que los fariseos eran líderes religiosos en Israel. Pero ¿cuál era la forma hipócrita en que se acercaban los fariseos según lo que dice el versículo número 5? ¿Qué era lo que ellos hacían y que denotaba una actitud de hipocresía? Querían ser vistos por los demás. Querían ser vistos por los hombres, querían llamar la atención de las personas, entonces ellos oraban de manera que todo el mundo los viera y probablemente dijeran, no, qué hombre, qué gente más espiritual, qué gente, qué profundidad de relación con Dios. Entonces ellos hacían las cosas meramente para ser vistos por los hombres. La oración, cuando contiene elementos o aspectos que están cargados de hipocresía y lo que hacemos lo hacemos no para la gloria de Dios y para comunicarnos con nuestro Creador, sino básicamente para que otros nos miren, esa es una actitud de hipocresía que pone de manifiesto que nuestra oración no está siendo hecha de la forma correcta. Y por eso es que el libro de Mateo, el Señor nos alienta y nos dice, es preferible que tú entres, dice el versículo 6, en tu aposento y cerrada tu puerta, ores a tu Padre que está en los cielos. Es mejor que vayas, hazlo en privado, porque ese tipo de oración como la hacen los fariseos es un tipo de oración que tiene como propósito que los hombres te vean. Lo que tiene como propósito no es la gloria de Dios, sino la gloria mía. La gloria mía. Y ese tipo de oración es la que Jesús plantea, que es una oración inadecuada, que es una oración incorrecta, que es una oración no debida. O sea, si se ora así, ese tipo de oración pervierte el propósito real de la oración. Porque al final de cuentas, probablemente ese fariseo era el que terminaba siendo exaltado y no Dios. Entonces, esa no es la razón de ser de la oración. Y por eso es que Jesús en este sermón contrasta la oración verdadera de la oración que no es verdadera. La oración verdadera tiene como propósito final que Dios sea adorado y exaltado y puesto en su lugar de preeminencia. La oración que no es genuina es la oración que se hace básicamente para que los demás me vean y me aplaudan. La gente llegue y diga, oye, qué espiritual este hombre, qué espiritual esta mujer. No,
Al final la oración tiene como propósito final que el Señor sea glorificado y sea honrado en todas las cosas. Y eso es algo que usted debe de tener presente. El propósito de la oración no es dar la gloria a nosotros los hombres, de que nosotros los hombres seamos glorificados, sino que sea Dios. Que sea Dios, porque estamos reconociendo en la oración que Dios es el Señor de todo, que Dios es el que es capaz de intervenir, que Dios es el Todopoderoso, que Él es el Señor sobre todas las cosas. Por eso, una de las características de la oración que no es correcta es esa que pierde de perspectiva que Dios es el que debe recibir la gloria. Y terminamos buscando más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Segunda actitud incorrecta que se plantea cuando se habla de la oración que no es correcta o no debida, es la oración que tiene vanas repeticiones. Ahí se usa la expresión vanas repeticiones. Verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. El primer grupo de personas que Jesús cuestionó eran los religiosos fariseos, porque les decía, ustedes oran para ser vistos por los hombres, buscan su propia gloria. Los otros son los gentiles, los que no conocen a Dios. Ellos repiten sus oraciones a sus deidades y repiten sus oraciones de una forma mecánica. Una vana oración es una oración vacía o una oración mecánica. Esa oración que usted repite como si fuese una lorita a la cual usted le enseña a hablar, ¿verdad? Y esa lorita empieza a repetir y a repetir algo sin entender usted lo que está diciendo, sin comprender las implicaciones de lo que usted está hablando. Mire, hay muchas personas que repiten oraciones vacías, oraciones mecánicas, y Jesús llega y dice, los gentiles, los que no conocen a Dios, dentro de sus rituales, dentro de sus prácticas religiosas, usan repetición de oraciones. Mire, en estos días estaba pasando de canal y llegué a un canal donde pasan de estas series turcas. Y en el contexto turco es bien interesante, porque en el contexto turco me quedé mirando porque me llamó la atención un hombre que estaba en medio de la casa con su familia, una familia de contexto musulmán, y ellos están en sus manos con unas cuentas que parece como un rosario, y ellos están así, porque ellos mientras están en casa o están en un lugar, ellos están repitiendo una serie de oraciones propias del Islam. Y eso no solamente se da en el contexto musulmán, en el contexto cristiano no evangélico. Hay muchas personas que también tienen esa práctica dentro de su religiosidad, tener objetos, cuentas, rosarios o no sé cómo le llamamos, y los usan para llevar la secuencia de sus oraciones en el contexto musulmán también. Y me llamó la atención, pero él estaba pasando eso. Y mientras estaba haciendo eso, con la otra mano estaba golpeando a su mujer, agrediéndola físicamente, con una levantando oración a Alá, pero con el otro dándole de puñete a la mujer. Entonces yo decía, ¿qué sentido tiene una oración mientras estoy gritándole a la mujer? Por otro lado, internamente estoy repitiendo, Alá es grande, Alá es clemente, Alá es misericordioso, y por otro lado dándole de puñete a la dueña. Entonces digo, esa es una oración mecánica que no tiene ningún sentido, porque es una oración que simplemente estamos repitiendo de una forma vacía y que no tiene ningún tipo de impacto y no tiene ningún tipo de significado y de valor. Y Jesús llega y dice, ese tipo de oraciones no tienen ningún tipo de valor ni no tienen ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque ese tipo de oración, esas repeticiones, lo que hacen es simplemente que estamos cumpliendo con un ritual ceremonial religioso. Dios no quiere que la oración se convierta en un ritual ceremonial religioso, que repetimos las palabras mecánicamente. Hay gente que ya tiene oraciones estructuradas, ¿verdad? Y que piensa que por repetirla estructuradamente Dios lo va a escuchar. Mire, Dios nos dice que la oración genuina es una oración que nace del corazón. Yo creo que yo les he contado la experiencia que yo tuve hace muchos años en Costa Rica. A mí me tocó reunirme mis primeros años de conocer del Señor en San José, porque estudiaba en la universidad, y como yo no podía llegar hasta mi casa, yo me quedaba en la semana
en San José, en la casa de mi abuela. Entonces, ¿qué hacía? Yo en la semana iba a una congregación en San José, no en la iglesia que conocía y donde asistía mi mamá y asistía mi hermano. Entonces lo interesante es que compartimos el mensaje del Evangelio un día en la noche. En el sector de la iglesia había mucho indigente, mucha persona con problemas de alcoholismo y droga, y compartimos el mensaje con un muchacho que era de una pandilla ahí del sector. Lo interesante es que el muchacho tomó la decisión de abrir su corazón al Señor y empezó a reunirse en la iglesia. Empezó a llegar a la congregación. Ciertamente, ese muchacho tuvo una experiencia con Dios, pero era un espectáculo, porque él usaba el lenguaje del gueto, de la calle, ¿verdad? Entonces, estaba acostumbrado a eso. Él vivía en un entorno complicado, allí en un sector cercano a donde estaba la iglesia, y en medio de todo eso, era interesante porque cuando con el paso del tiempo y de los años le empezaron a dar oportunidad en la iglesia para que él orara, las oraciones de él eran todo un espectáculo, porque él cuando hablaba, él usaba, ¿cómo se llama? Términos, hablemos de términos que usamos aquí en la jerga popular, que usa la gente: parquear, para hablar que estoy con mis amigos. ¿Cuál otro término usa la gente común? Parquear, estoy con mi pasiero, estoy con mi amigo. Entonces él usaba expresiones así. Y él lo hablaba tan naturalmente, hablaba con Dios, y a Dios no le decía Dios, sino que le utilizaba el término papá y expresiones así, ¿verdad? Y al final, yo cuando lo escuchaba orar, yo llegaba y decía: ¡qué tremendo! Porque hay algunas personas que se incomodaban por el tipo de oración que él hacía. Algunas hermanas mayores estaban un poco incómodas. Pero yo decía, este muchacho cuando ora, él ora muy espontáneamente y con una profunda sinceridad. Su sinceridad se expresaba en que él tenía arraigado ciertas expresiones muy folclóricas de nuestro país. Pero la sinceridad afloraba en su corazón. Yo me preguntaba, ¿Dios escuchará la oración de este muchacho que está haciendo con profunda sinceridad delante de Dios, aunque no está usando términos que son muy comunes de usar aquí dentro de la iglesia, porque los hermanos no hablan así? Pero al final de cuentas, bueno, con el paso de los años él fue supliendo, quitando esas palabras, usando una terminología más apropiada en la iglesia. Pero yo siempre me pregunté, esa oración, ¿era una oración sincera? Y yo creo que sí. Ese muchacho tenía una espontaneidad y él oraba con un ímpetu y con un ánimo y agradecía a Dios con tanta profundidad que al final de cuentas uno tenía que decir, este muchacho sinceramente no usa vanas repeticiones, pero tiene una forma de expresarse que no es muy común, pero en su corazón hay sinceridad. Jesús le estaba diciendo a la gente, cuando ustedes oren, no oren con vanas repeticiones, con oraciones vacías, palabras vacías, mecánicas, que ustedes ni siquiera entienden. Hay gente que usa expresiones y ni siquiera se da cuenta de lo que está diciendo delante de Dios. Inclusive muchas veces usamos expresiones delante del Señor y no nos damos cuenta de las implicaciones de lo que estamos diciendo. Mire, hay gente que llega y dice, Señor, yo te prometo tal cosa. Muchas veces la gente no se da cuenta que llegar y decir, yo prometo, Dios, delante de ti tal cosa, tiene implicaciones serias. Porque si usted usa ese tipo de terminología, hay mucha gente que le fascina usar esa, Señor, yo te prometo que si haces tal cosa, yo hago lo otro. Además de que no es una forma adecuada de orar, hay gente que comúnmente hace eso y Dios, en su gracia y favor, hace algo y ellos no cumplen aquello que le dijeron a Dios. Mire, decir algo así delante del Señor tiene sus implicaciones serias. Porque usted no está hablando con cualquier persona, usted está hablando con Dios. Y muchas veces nuestras palabras son palabras de tremendo compromiso. Señor, yo quiero servirte con todas mis fuerzas. Y voy a hacerlo a partir de esta semana. A partir de esta semana voy a pagar el precio de lo que es servirte con todo mi corazón. Y llega el inicio de semana y simplemente aquello no lo hicimos. Entonces mejor hubieses dejado de decir eso. Porque al final estás
delante del Señor planteando, eso es una oración vana. Una oración que debemos de tener mucho cuidado cómo la hacemos, porque es una oración que la estamos haciendo delante de Dios, delante del Señor, una oración en la cual yo estoy planteando delante de Dios algo, y recordemos que nosotros no estamos hablando con cualquier persona, estamos hablando con el Creador de los cielos y de la tierra. Jesús llega y dice, cuando nosotros oremos, cuidémonos de hacer oraciones como las oraciones de los fariseos, que lo que buscan es su gloria personal y no la gloria de Dios. Cuídense de no hacer oraciones mecánicas y repetitivas, vacías, porque ese tipo de oración son oraciones que son incorrectas. Debes de tener cuidado. Si nos vamos a acercar delante del Señor, procuremos que Dios sea glorificado y que lo que vamos a estar hablando delante del Señor sea lo correcto, de la forma correcta. Pero qué interesante que Jesús hace un contraste. Por un lado llega y dice, esta es la forma de orar que no es correcta. Pero por otro lado plantea que hay una forma de orar que sí es correcta y que debe de estar siempre presente en nuestro corazón. Un tipo de oración delante de Dios que viene expresado a partir del versículo, vamos a leer a partir del versículo número 9 en adelante. Dice, vosotros, después de que habla de ese tipo de oración que no es una oración correcta y de la cual debemos de cuidarnos, empieza a hablarnos de aquel tipo de oración que debemos de fomentar en nuestras vidas. Recuerde, orar es el vehículo con el cual nos conectamos con Dios. Y es algo importante para la vida de un cristiano. Entonces, la actitud que debemos de tener cuando oramos es que la oración, primeramente lo que debemos de saber es que en el versículo 9 dice lo siguiente. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Y mire lo que dice el verso 8 en su segunda parte. Dice, no os hagáis pues semejante a ellos, o sea, a los que oran incorrectamente, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se las pidáis. Si hay algo que nosotros debemos tener claro en nuestro corazón, es que lo que usted ora, o cuando usted se presenta delante de Dios, no hay nada de su vida y de lo que usted es que sea ajeno a Dios. Dios ya lo conoce. O sea que usted no puede venir delante de Dios y echarle cuento a Dios. Usted no puede llegar delante de Dios y echarle cuento. Voy a ver si le ¿cómo se llama? Le echo cuento a Dios para barajearle las cosas y que Él no se dé cuenta en la situación de fondo que estoy viviendo, la situación de fondo real en mi vida. No, usted no puede pensar de que usted va como dice mi esposa, a jugarle la pacheca, ¿verdad? A Dios. No, Dios perfectamente, antes de que usted se acerque, Él conoce su corazón, las intenciones de su corazón. Cuando usted se acerca delante de Dios, tenga la plena seguridad de que Dios, aún antes de que usted abra su boca, Dios ya conoce su corazón. Usted dirá, pero si Dios ya conoce mi corazón, ¿para qué oro? Alguien podría decir eso. Si Dios ya conoce mi corazón, entonces ¿para qué yo oro? Bueno, lo que pasa es que la oración es el mecanismo que nos permite comunicarnos con Dios. Y aunque Dios conozca tu corazón y conozca el mío, Dios le agrada que nosotros podamos venir delante de Él y podamos expresar con sinceridad lo que hay en nosotros y que podamos comunicarnos con Él de forma abierta. La oración es imprescindible. Dios nos alienta a que oremos, a pesar de que Él ya conoce nuestras circunstancias. Cuando usted y yo oramos, acerquémonos delante de Dios entendiendo y sabiendo de que Dios ya conoce lo interno de nuestro corazón. Si estás sufriendo, si estás angustiado, puede ser que cuando usted ore, usted le reafirma a Dios lo que usted está viviendo internamente, pero Dios ya lo conoce. Dios ya conoce eso que está allí, aún antes de que se lo pidamos. Inclusive la oración no es que yo llego delante de Dios y le voy a informar a Dios de lo que me está pasando, para que Él se entere de lo que está sucediendo en mi vida. No, aún antes de que usted se lo diga, Dios ya está enterado.
Pero el hecho de que usted le reitere a Dios lo que está pasando en su vida, lo que usted está viviendo o las cosas que usted quiere llevar delante de Él, tenga la plena seguridad que a Dios le agrada que usted se lo mencione y que si usted se lo mencione con sinceridad. Mire, ese tipo de oración, la oración correcta, donde yo sé que Dios ya conoce mi corazón, pero que Dios se agrada de que yo ore sin cesar y de que yo me acerque con sinceridad delante de Él, debe ser una oración donde yo soy consciente de que puedo ir delante de Él y poner delante del Señor mis preocupaciones. Mire, Él ya sabe cuáles son. Él ya conoce mis circunstancias, Él conoce mi realidad, Él conoce mi situación interna. Pero a Él le place que usted pueda poner sus circunstancias delante de su presencia y usted pueda decir, porque esa es una forma en que nosotros le decimos a Dios, dependemos de ti. A pesar de que tú todo lo sabes, a pesar de que tú todo lo conoces, a pesar de que tú conoces todas las cosas, yo vengo delante de ti poniendo mis circunstancias si es que vamos a solicitar algo, llevar alguna causa o situación y decirle, Señor, voy a descansar en ti. Mire, inclusive cuando adoramos a Dios y vamos delante de Dios y le adoramos y le reconocemos por quién es Él, nosotros estamos reconociendo y diciéndole, Dios, yo reconozco que tú eres el Creador, yo reconozco que tú eres el Dios Todopoderoso, yo reconozco que tú eres el Dios grande. Y en ese reconocimiento, usted y yo estamos poniendo las cosas en el orden correcto. Tú eres Dios y nosotros somos tus criaturas. Tú no dependes de nosotros, nosotros sí dependemos de ti. Y por eso la oración se convierte en un vehículo a través del cual usted, si lo practica fervientemente, usted le está diciendo a Dios, Dios, yo cada vez que vengo delante de ti estoy reconociendo mi dependencia de ti. Lo que soy, lo que hago y todas mis circunstancias giran en torno a tu soberana gracia. Yo dependo de ti, dependo de ese Dios que es Señor sobre toda la creación. Y por eso vengo adorándote, por eso vengo suplicándote, por eso vengo dándote honor, por eso vengo exaltándote. La oración correcta es aquella oración mediante la cual vengo delante del Señor reconociendo que es un vehículo que me permite reconocer quién es Él, quién soy yo, que dependo de Él y que Él conoce todo, aún antes de que se lo pida. Pero eso no significa que yo voy a dejar de orar porque lo conoce, sino que con mayor intensidad voy a venir delante de Él porque puedo llegar y decirle, Señor, tú eres el Dios que conoce cada circunstancia de mi vida. Mire, nuestra oración debe ser auténtica y sincera. En comparación con la oración de los fariseos y de los gentiles, que Jesús nos dice que no debemos de hacer ese tipo de oraciones, vanas repeticiones y oraciones que me glorifican a mí y no a Dios. Mi oración, en contraste, tiene que ser sincera y tiene que ser auténtica y genuina. Y una oración genuina es la oración que reconoce, tú eres Dios y yo soy una criatura. Yo soy criatura tuya. Y porque soy criatura tuya, yo vengo delante de ti cada día reconociendo quién tú eres. Y por eso es que Jesús nos hace un recordatorio mediante una oración que Él levanta al Padre de algunos aspectos importantes que debemos de tener presente cada vez que nosotros oramos. Esa oración que Él expresa en el capítulo 6 no es una oración para que se convierta en una vana repetición, sino que es una oración que debe de surgir espontáneamente entendiendo lo que ella está transmitiendo. Y sabe que esa oración contiene 6 peticiones. 6 peticiones. 3 que están relacionadas con Dios y 3 que están relacionadas con nosotros. 3 que están relacionadas con el Dios que es creador de todas las cosas y 3 peticiones que están relacionadas con nosotros. A partir del versículo número ¿cómo se llama?
9 en adelante. Si repasamos, llega y dice, la primera parte del versículo 9 dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. 3 aspectos, 3 peticiones que se deben levantar delante de Dios a cada momento que nosotros nos acercamos en oración delante de Él. Primero, su nombre, reconocer quién es Él, su carácter, reconocer quién es el Señor, reconocer su naturaleza. Padre nuestro, yo estoy reconociendo que Él es ¿quién? Mi Padre, y yo soy su Hijo. Estoy reconociendo su naturaleza. Él es Padre, yo soy Hijo. Cada vez que nos acercamos delante de Dios, nosotros tenemos que entender que usted nos está acercando a alguien que es su súbdito, y usted simplemente le dice: mira, yo quiero que tú me hagas esto. Muchas veces hay gente que se acerca delante de Dios, hablándole a Dios, casi diciéndole: tú tienes que hacer esto. No, acercarnos de esa manera delante de Dios es pensar que Él es el Hijo y que yo soy el Padre. Cuando yo debo de acercarme y decir: tú eres mi Padre, y por ser el Padre, tú quieres lo mejor para mí, y yo me someto a lo que tú quieras para mí. Tú eres mi Padre, yo soy una criatura. Cuando yo me acerco delante de Dios, yo estoy reconociendo su naturaleza. Él es Padre. Segundo, su carácter. Padre nuestro, dice el verso 9, que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Ok? Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. Reconozco que Él es mi Padre, que Él está en el cielo y yo estoy en la tierra. Él es Dios, yo soy una criatura. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, no la mía. No se haga lo que yo quiero, hágase lo que tú deseas. Versículo 10. Reconocemos que Él es el Dios que hace las cosas como Él quiere, no como yo deseo. Que Él es el Dios que hace las cosas según su voluntad. Ese es un segundo aspecto. Primero, reconocemos quién es Él. Padre nuestro que estáis en los cielos. Reconocemos su posición. Él es Dios, nosotros somos sus criaturas. Segundo, reconocemos que su voluntad se debe de hacer y debe de cumplirse. Mire, orar según la voluntad de Dios y entendiendo, hágase tu voluntad, es diciendo: haz, Dios, lo que tú desees hacer. Porque lo que Dios siempre va a hacer es lo mejor. Mire, una ocasión alguien llegaba y me decía: pastor, yo tengo mucho tiempo, yo tengo algo contra Dios, me dijo esa persona, un creyente. Pero yo tengo algo contra Dios. Y yo le dije: ¿qué tienes contra Dios? Yo he estado orando a Dios de que haga esto y Dios no lo ha hecho. Y no ha sucedido y no se ha dado. Y yo tengo algo y tengo un sentimiento de por qué Dios no me ha contestado. Y cuando Él me empieza a hablar, yo le empiezo a preguntar detalles sobre lo que Él estaba pidiendo a Dios. Cuando yo le empiezo a interrogar sobre lo que Él estaba pidiendo a Dios, Él me empezó a decir todo lo que estaba sucediendo alrededor de esa situación. Y le digo una cosa: ¿sabe algo? Le tengo una noticia. Porque Él quería que las cosas se dieran y estaba orando para que las cosas en su vida y en un negocio que tenía se diesen de tal manera. Y no se dieron así. Se dieron de otra forma, pero no era la forma en que Él quería. Y cuando Él llega y me dice: Dios no me ha respondido, Dios no me ha contestado a mi oración, yo llegué y le dije: ¿sabe algo? Mire, Dios, Él es Dios. Y por ser Dios, Él tiene una voluntad perfecta para nosotros. El problema nuestro es que muchas veces nosotros queremos que se haga nuestra voluntad y muchas veces no necesariamente la voluntad de Dios. Y yo le pregunté: ¿y qué fue lo que sucedió con eso que usted quería? No, las cosas se dieron de otra manera. Y al final de cuentas, ¿qué ha sucedido con su negocio después de que las cosas se dieron de otra forma? Bueno, las cosas han ido mejorando. ¿Sí? Han ido mejorando, pero no se dieron como usted quería, se dieron de otra manera. Le voy a decir: ¿sabe?
que Dios a usted sí le contestó. La respuesta de Dios para lo que usted estaba pidiendo era que Él iba a hacer las cosas de una manera diferente a lo que usted quería. Y ciertamente Dios permitió que las cosas se dieran de una forma diferente. Al final pasaron los meses y los años y le fue mucho mejor de lo que Él quería en un principio. Dios a usted sí le contestó. La respuesta de Dios era: no se va a hacer como tú quieres. Pero Él no veía eso como una respuesta de Dios, porque Él en aquel momento estaba empecinado en que Él quería que las cosas, y inclusive en ese momento que hablamos, Él seguía empecinado en que si Dios le hubiese contestado las cosas como Él quería, la empresa le iría mejor, según lo que Él estaba diciendo. Y yo le digo, pues te voy a decir algo. Lo que está sucediendo ahora y la respuesta que Dios te dio, Dios te dijo, no es como tú quieres, va a ser como yo voy a permitir que sea. Y las cosas se dieron como Dios permitió y le empezó a ir bien en su negocio. Lo que pasa es que él seguía después de 2 años en su corazón con la terquedad de que lo que él había querido era lo mejor. Mire qué duro es el corazón de nosotros los seres humanos, que muchas veces queremos que las cosas se hagan conforme a nuestra voluntad. Y por eso es que nosotros tenemos como creyentes aprender a discernir la voluntad de Dios. Y discernir la voluntad de Dios es darnos cuenta que en algunos momentos la respuesta perfecta, la voluntad perfecta de Dios para nosotros en medio de algunos momentos en que nos acercamos a Él a pedirle es: no va a ser como tú quieres. Ese no es el camino, va a ser este otro. Y por eso yo tengo que aprender a discernir. Hágase tu voluntad, dice el versículo. Hágase tu voluntad, versículo número 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Si vamos a orar al Señor, hágase tu voluntad, tenemos que estar dispuestos a entender que muchas veces la voluntad de Dios no necesariamente está en sintonía con lo que yo le estoy pidiendo. Por eso es tan importante que aprendamos a orar según la voluntad de Dios. Al final, Dios, tú vas a hacer las cosas conforme a tu voluntad. Ayúdame a ser sensible y a entender tu voluntad perfecta. Esa voluntad perfecta que tú quieres hacer y aplicar en medio de mi vida. Entonces, cosas que están vinculadas a una oración genuina y correcta. Primeramente, yo debo de reconocer en la oración a quién me estoy comunicando, quién es Él, su nombre: Padre nuestro que estáis en los cielos. Él es el Señor, yo soy una criatura. Yo no le doy órdenes a Él, Él es el que define cómo se hacen las cosas. Y yo como hijo tengo que estar, o usted cuando su hijo llega y usted le da una indicación, su hijo llega y le dice: no, papá, aquí no se va a hacer como usted dice, se va a hacer como yo deseo. Y usted le dice: sí, hijo, vamos a hacerlo como tú quieres. Usted se maneja así en casa, ¿verdad que no? Nosotros como padres definimos ciertas pautas porque como padres tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros hijos. Y nuestros hijos caminan en esa dirección. ¿Por qué? Porque definimos y procuramos, porque como padres queremos lo mejor para nuestros hogares. Y decimos: yo te digo esto porque queremos lo mejor para ti, queremos lo mejor para la casa y queremos que nuestros hijos se sometan a esas pautas. Dios quiere lo mismo con nosotros. Dios quiere que nosotros reconozcamos que Él es el Señor, que Él es Dios y que debemos dirigirnos a Él como padres. Segundo, que su voluntad se haga. Que su voluntad se haga. Recordemos que la oración es un vehículo. La oración no es un medio que Dios nos da para que nosotros le torzamos el brazo a Dios. ¿Usted entiende cuando yo digo torcerle el brazo a Dios? Torcerle el brazo a alguien es como forzarlo a hacer lo que yo quiero. Mire, a Dios nosotros no le podemos torcer el brazo. Él es Dios. Por eso nuestra oración debe de ser: Dios, oramos para que conforme a tu voluntad tú hagas lo que tú sabes hacer mejor, y es hacer las cosas de forma perfecta. Y yo estoy plenamente convencido de que tú vas a traer la respuesta perfecta a esta situación.
Tú vas a traer la respuesta perfecta a esta circunstancia, porque tú eres Dios. Entonces, en medio de todo eso, la oración debe ser conforme a su voluntad. Y tercero, la oración debe ser: venga tu reino. ¿Y qué tiene que ver la oración, una oración genuina y correcta, con la expresión venga tu reino? Bueno, debemos de orar para que el reino de Dios siga creciendo en nosotros y en medio de nosotros. Que el reino de Dios, que está en medio de nosotros, porque Dios está haciendo una obra en su corazón y en el mío, ese reino de Dios siga creciendo en nosotros y se siga extendiendo en medio del mundo, para que la gente pueda ser impactada, y un día, cuando el Señor venga y establezca su reino duradero, los que somos del Señor podamos reinar con Él por la eternidad. Nuestra oración tiene que ser en esa dirección: Señor, que tu reino siga creciendo en mí. ¿Cuántos de nosotros cada día que nos levantamos le decimos al Señor: Señor, que tu reino siga creciendo en mí, que la obra perfecta tuya, como dice Filipenses 1:6, la obra perfecta del Señor siga perfeccionándose en nosotros hasta el día del Señor? Señor, sigue perfeccionando tu obra en mí. Sigue perfeccionando tu obra en mi corazón. Sigue tratando y que tu reino se extienda hacia aquellos que todavía no te han conocido. Señor, que tu reino se extienda. Mire, tres cosas, tres aspectos que involucra una oración genuina, en contraste con la oración de los fariseos y de los gentiles, que era una oración incorrecta. Nuestra oración tiene que reconocer que Él es Padre. ¿Quién Él es? Él es el Señor. Nuestra oración tiene que ser una oración que reconozca y que solicite a Dios que su reino se extienda y crezca en nosotros y en medio del mundo. Señor, oramos para que tu obra perfecta se lleve a cabo en mi corazón y en el corazón de los hombres. Tu obra perfecta. Y por último, nuestra oración tiene que ser una oración que se dirija delante del Señor y le diga: Señor, que tu voluntad perfecta se cumpla en mí. Que tu voluntad perfecta se cumpla en mí. Y que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, porque tú lo que quieres siempre es lo mejor para tus hijos. Mire, esos tres aspectos son los tres aspectos ligados a Dios que tienen que estar involucrados en nuestra oración. ¿Cuáles son los otros tres? Y los cito simplemente para que los recordemos. Aquellos otros tres aspectos en la oración de Jesús ligados con los demás. El primero: danos el pan nuestro de cada día. ¿Cuántos de nosotros necesitamos sustento? Señor, danos el sustento que necesitamos. Me gusta un versículo que está en Proverbios capítulo 30, versículo 8. Debemos de orar para que Dios nos preserve la vida, nos supla. Sí, debemos de hacerlo. Danos el pan nuestro de cada día. Inclusive, dalo a aquellos que no lo tienen. Súplele a ellos también. Pero me gusta la expresión de Proverbios 30, versículo 8. ¿Quién tiene Proverbios 38? Que lo pueda leer. Y nuestra oración tiene que ir en esa dirección también. Oramos a Dios y recordamos tres cosas con relación a Dios, pero también hay tres cosas con relación a nosotros que tenemos que llevar delante de Dios. La primera de ellas es decirle: Señor, danos nuestro sustento. ¿Qué dice Proverbios 38? Vanidad. Proverbios 38. Sí, ese mismo, hermano. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Manténme con el pan necesario. O sea, suple lo que necesito. Claro, lo que necesito no necesariamente es lo que quiero. Lo que necesitamos no necesariamente es lo que queremos. Muchas veces queremos cosas que no necesariamente necesitamos, pero que el ser humano es así. Muchas veces el ser humano tiene un closet lleno de zapatos y tenemos tal vez 15 pares de zapatos y queremos 15 más, pero no necesariamente porque los necesitamos. Que nuestra oración sea una oración que vaya en dirección
de que Dios nos provea lo que necesitamos. Y sabe que Dios ciertamente nos provee lo que necesitamos. Y no necesariamente lo que quisiéramos. Mire, yo le aseguro, amado hermano, que si fuese por mí, yo desearía tener un Ferrari ahí estacionado afuera, ¿verdad? ¿Verdad? Todos nosotros desearíamos un vehículo último modelo, pero no necesariamente eso es lo que necesitamos. Humanamente nosotros muchas veces anhelamos cosas que no necesitamos, porque nuestro corazón muchas veces se llena de mucho egoísmo, ¿verdad? Y vemos que otros tienen, entonces yo también quiero tener. Y ese corazón cargado de egoísmo y de envidia empieza a anhelar y a desear cosas que no necesariamente necesitamos. Y Dios nos dice, hijo, tú eso no lo necesitas. Es vanidad. Yo te voy a dar lo que tú requieres. Y por eso nuestra oración a Dios es, danos lo que necesitamos. Cada día, danos eso, lo que necesitamos. Nuestra oración debe de estar cargada de eso. Segundo, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas. Nuestra oración debe de estar cargada de que reconozcamos que tenemos faltas, que hay situaciones en nuestra vida que no están bien. Y mire, una actitud de real oración nos debe de llevar cada día a reconocer, Señor, perdóname, puede ser que durante el día hoy tuve actitudes que ofendieron, hoy tuve acciones que no fueron correctas, hoy tuve algunos comportamientos que no fueron los adecuados, me comporté mal con mi esposa, le contesté inadecuadamente, tuve una actitud indebida con mi hijo o con mi papá. Al final de cuentas, reconocer nuestras faltas es ir delante de Dios entendiendo que como seres limitados hay situaciones en nosotros durante el día que no están bien. Y llegar delante de Dios reconociendo nuestra condición y nuestras faltas es necesario porque requerimos el perdón divino. Que si confesamos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Primera de Juan 1:9. Que si confesamos al Señor nuestras faltas, Él nos perdona. Liberación. Dice el versículo número 13. ¿Qué dice el versículo 13? Líbranos del mal. Y un acercamiento a ese versículo es interesante, que cuando hablamos del mal es que nos libres de todas aquellas cosas que están asociadas con el maligno. Líbranos de todo y libéranos de... No es solicitarle a Dios, Señor, quítanos las pruebas. Hay muchas personas que leen esto, líbranos del mal, y piensan que librarnos del mal es decirle, Señor, no me pongas pruebas, no me pongas dificultades en el camino. No, esa no es la idea que Jesús está transmitiendo. Líbranos del mal, líbranos del maligno. Líbranos de las tinieblas, porque cuando salimos allá afuera estamos expuestos a un mundo afectado por el pecado y por la maldad. Líbranos de caer en medio de todas esas cosas propias de un mundo caído y un mundo dominado por las tinieblas. Líbranos de eso. No es que usted y yo le pidamos al Señor, Señor, no me ponga pruebas. Porque la Biblia más bien nos dice que las pruebas es el medio a través del cual nuestra fe es probada. Nuestra fe, mire, en medio de las pruebas, nuestra fe es probada. ¿Qué tipo de fe es? Entonces, nuestra oración, la oración genuina a Dios, nos recuerda cómo debemos de comunicarnos con Dios, cómo debemos de relacionarnos con Él, pero también nos recuerda cómo debemos de pedirle las cosas a Dios. Cuando son cosas que le pedimos vinculadas con nosotros y con relación a nosotros, darnos lo necesario. Líbranos de la maldad. No es que quites las pruebas, sino que nos libres de la maldad. Perdónanos, reconocemos que ofendemos, reconocemos que cometemos faltas y necesitamos su perdón y tu restauración en nosotros. ¿Qué es lo que nos alienta este pasaje del Evangelio? Nos alienta de que nuestra oración tiene que ser una oración que se hace de la forma correcta. Una oración que nos permite acercarnos delante de Dios y reconoce quién es Él.
reconoce que Él es el Señor, reconoce que Él es el Dios, reconocemos que somos sus criaturas y que dependemos de Él y que estamos dispuestos a someternos a su voluntad perfecta y agradable. Que el Señor nos ayude día tras día a poder acercarnos y orar delante de Dios y presentarnos delante de Dios de la forma correcta. Recordemos, la oración no es un medio para torcerle el brazo a Dios y que Dios termine haciendo lo que yo quiero. La oración es la forma en que Dios nos permite acercarnos delante de Él y poder reconocer quién es Él, quiénes somos nosotros. Y en medio de quiénes somos nosotros, aquellas cosas que necesitamos. Y que Dios va a manifestar su poder y su gracia en medio de nosotros, haciendo las cosas conforme a su perfecta voluntad. Que nuestra oración al Señor es: si cumple tu perfecta voluntad en medio de nosotros. Que tu perfecta voluntad sea cumplida en medio de mi vida. Que podamos ver el vehículo de la oración como un recurso necesario, importante, vital para nosotros los creyentes, porque nos acerca a Dios, porque nos lleva delante de Él, entendiendo quién es Él y quiénes somos nosotros. La oración es un mecanismo y un medio que nos permite acercarnos de la forma correcta. Recuerde, la oración al final queremos a través de ella glorificar a Dios. No es buscar la gloria nuestra, no es buscar la gloria nuestra, sino la gloria suya. Que el Señor nos ayude a ser fervientes en oración, que el Señor nos ayude a saber dirigir nuestra oración a Dios, que el Señor nos ayude a expresarnos y a presentarnos delante de Dios de la forma adecuada, no como los fariseos y los gentiles, sino de la forma apropiada, de la forma que agrada al Señor. Y tenga la plena seguridad que el Dios, que es nuestro Padre, va a manifestar su gracia en medio de usted y en medio de mi vida de la mejor manera, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios siempre quiere y Él va a cumplir su perfecta voluntad en medio de su vida y de la mía. Amén. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios, gracias. Hoy utilizamos el mecanismo de la